Buenos días, gusto saludarlos a todos. Sean todos bienvenidos a este webinar organizado por SIC, Sensor Intelligence Chile, y representando a Chile y Sudamérica. Los voy a dejar ahora con Jared Alfaro. Jared Alfaro es ingeniero electrónico de la Universidad Santa María de Chile. Tiene un magíster en Ciencias de la Electrónica, está en SIC desde el año 2015. Él es Product Manager en seguridad industrial en Safety Applications Specialist. Jared, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Este ha sido uno de los webinars que ha tenido mayor éxito, de hecho, que ha tenido mayor interés de parte de ustedes finalmente, y eso nos obligó a hacer una segunda sesión para mañana en la tarde para todos los que no alcanzaron a inscribirse. Así que, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos por el interés en participar en este webinar. Bueno, mi nombre, como decía, Rodrigo Jared Alfaro, yo soy Product Manager de Seguridad Industrial, estoy a cargo de esa área en SIC. SIC, bueno, es una empresa alemana, para los que no conocen, líder en innovación y producción de sensores para la automatización de fábricas, logística y plantas de procesos. Tiene hoy en día más de 9.000 empleados y presencia en más de 100 países a través de 50 filiales, y algunas agencias de distribución. En Chile está presente desde el año 1988 y desde Chile cubrimos todo Sudamérica excepto Brasil, y entregando soluciones para la detección de presencia. Eso es básicamente todo lo que es sensor de fotoeléctrico, sensor inductivo, seguridad industrial, de lo que se trata un poco este webinar, analizadores de gases para todo lo que es medición en línea de material particulado y de gases tóxicos en chimenea, medidor de caudales de gases, control de movimiento de motores, encoders, motor feedback, identificación y medición. Eso es todo lo que es de medición óptica a través de distanciómetros, escáneres láser, LIDAR, etc. Y instrumentación industrial finalmente, sensores de nivel, de flujo, de temperatura, etc. En particular, este webinar va a estar orientado a seguridad en maquinaria, y va a ser dictado por nuestro amigo Carlos Mejías. Carlos Mejías, primero que todo, es ingeniero certificado en TÜV de seguridad industrial. Él pertenece a la empresa BDA Services, que es nuestro integrador en seguridad industrial. Tiene más de 9 años en experiencia en control y automatización, y mucha experiencia en temas de seguridad industrial, haciendo consultorías, entregando diseños de máquinas seguras, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy se desempeña como líder en esa área, en el área de seguridad industrial, en BDA Services. Así que, sin alargarme más, lo dejo con Carlos. Muchas gracias, y espero que sea de interés este webinar. Gracias, Jared. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a SIC por invitarnos a este webinar, tanto a Jared como a Rodrigo por toda esta plataforma y la invitación que nos han hecho. Como decía Jared, yo soy Carlos Mejía, soy líder en seguridad de maquinaria y control de movimiento para BDA Services desde el 2018. Me desempeño básicamente liderando todos los proyectos de consultoría, implementación y demás dentro de esta empresa. Como decías, Jared, nosotros somos un integrador de seguridad de maquinaria también para SIC, y pues tengo poco más de 9 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con industria de consumo masivo, alimentos y bebidas, pulpa y papel, entre otros. Como les venía diciendo, nosotros como integrador de seguridad industrial y seguridad específicamente de maquinaria para SIC, hemos desarrollado en conjunto este webinar que se enfoca en la seguridad inteligente en maquinaria para la industria 4.0. La intención básicamente es que podamos observar un poco, aparte de cuáles son las ventajas de contar con sistemas de seguridad en máquina como tal, también ver cómo la seguridad inteligente me puede llevar a una mayor productividad de impacto basados en la industria 4.0.
Me gustaría iniciar comentando básicamente cuál es el núcleo de la productividad si se trata de seguridad de maquinaria, en general de seguridad, ¿no? Mucha gente a lo largo de la historia ha creído que la seguridad en la máquina siempre ha sido uno de los principales retos debido a que este concepto antiguamente era malentendido, ya que creían que la seguridad siempre iba en contra de la productividad. Pero ¿cuáles efectivamente esas situaciones que se habían presentado anteriormente? Que primero contaban con, no existía personal calificado o entrenado que pudiera prever cuáles son las mejores soluciones en sistemas de seguridad. Por lo tanto, ya hoy en día existen empresas internacionales, como en el caso de TW Rayland, que provee profesionales certificados. En mi caso, como decía Aret, yo cuento con una certificación en seguridad, cuento con una certificación como ingeniero en seguridad funcional. Y existen diferentes organizaciones que también pueden emitir certificados para ingenieros, incluso técnicos, si así lo requieren. Aparte de esto, tenemos que antiguamente se trabajaban siempre basados en buenas prácticas de seguridad. Es decir, la gente contaba siempre como que, ok, había un peligro y coloquémosle una guarda porque es lo más seguro que puede existir en el mercado. Sí, podía que tengan razón, pero existían, ya hoy en día existen muchos estándares internacionales que nos permiten contar con soluciones diversas. No solamente estamos hablando de guardas, sino de otros dispositivos de seguridad, como lo veremos más adelante, que me permiten tener cierta flexibilidad en esta condición, manteniendo e incluso mejorando la seguridad y productividad de las máquinas. Asimismo, antiguamente se trabajaba siempre los análisis basados solamente en los peligros que se observaban en las máquinas, mientras que hoy en día, basado en los mismos estándares, la intención siempre es realizar estos análisis aparte de los peligros, enfocados siempre a las tareas y procedimientos que se realizan en estas máquinas para con este fin tener una visión completa de la acción que va a realizar cada una de las personas y de esta manera definir que, por decir, una guarda fija no es lo suficientemente productiva debido a que cada 5 minutos tengo que retirarla y retirar 4 tornillos y eso me va a quitar mucho tiempo. Entonces, si sé que cada 5 minutos tengo que abrir una guarda o tengo que ingresar para retirar un atasco o algo, estoy enfocando las tareas para poder definir una solución adecuada. Asimismo, también antiguamente se trabajaba solamente el análisis basado en una operación automática o la operación típica que realizaba el personal de producción. Hoy en día no solamente trabajamos sobre la parte automática de la máquina o la parte productiva de la máquina, sino también se ven diferentes modos de operación o diferentes modos de trabajo que pueda contar la máquina. Por ejemplo, modos para calibración, para ajustes, cambios de herramienta, entre otras cosas que me pueden llevar a obtener una solución más adecuada para aumentar la productividad. Asimismo, la tecnología, tiempo atrás, estaba limitada. Digamos que eso también hacía que el reto que se tenía antiguamente era muy alto para que una solución de seguridad fuera completamente efectiva. Ya hoy en día, con toda la tecnología que contamos y toda la evolución que ha tenido, enfocado precisamente a la productividad, contamos con equipos certificados e incluso integrables a control que me pueden llevar a aumentar, digamos, esa conectividad y esa opción de poder llevar toda esta información adicional de la seguridad a la parte de productividad. ¿Cómo pudiéramos combinar estas herramientas? Básicamente la intención siempre es tener un proceso de gestión de la seguridad funcional, es decir, diseño seguro y productivo basado en los procesos sistemáticos que podamos llevar a cabo. Con esto, básicamente lo que buscamos es reducir los errores o situaciones inesperadas que se puedan presentar en la máquina, e incluso buscando siempre minimizar o llegar a eliminar los riesgos asociados. Antes de empezar a conversar de lo que tiene que ver con seguridad inteligente de máquinas, me gustaría que entendamos un poco cuál es la diferencia entre seguridad de máquina y seguridad de proceso. Muchos, imagino que habrán escuchado, por ejemplo, de circuitos SIL o sistemas SIL como tal. Y esto
aunque pueda que también hable de seguridad de máquina debido a la IS 62061, también estamos hablando de que en la parte de proceso tenemos estos equipos de seguridad que están asociados a también sistemas calificados con un nivel SIL. Entonces, primero, los riesgos típicamente en seguridad de máquina están asociados a condiciones mecánicas o partes móviles. Por ende, típicamente estamos hablando de que es un pequeño grupo de personas al mismo tiempo que se pueden ver afectados por estos riesgos. Por ejemplo, atrapamientos por mecanismos móviles como cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, engranes o poleas, motores, cortes y quemaduras, por ejemplo, por accionamiento de mordazas o de cuchillos, entre otros. Mientras que, por otro lado, cuando hablamos de seguridad de proceso, estamos hablando de que son riesgos asociados típicamente a una mayor cantidad de personas, 10, 15, 20, 50 personas, incluso un área completa, en donde tenemos que los riesgos pueden ser incluso una explosión por alta presión en el estanque, ¿cierto? O incendios por roturas de tubería o altas temperaturas, derrames de productos químicos, entre otros. Por ende, típicamente en seguridad maquinaria lo que nosotros controlamos son riesgos móviles o riesgos por partes móviles, mientras que en proceso lo que hacemos es controlar variables críticas de los procesos para evitar que lleguen a condiciones peligrosas. A grandes rasgos, esta es como la principal diferencia entre estas dos áreas. Hablando un poco de seguridad de maquinaria, básicamente lo que nos permiten los estándares es una de estas dos opciones a la hora de mitigar un riesgo. La primera opción, o la típica tradicional, es el bloqueo y etiquetado utilizando procedimientos adecuados. Esto para actividades de mantenimientos mayores es lo más efectivo que podemos tener, pero también existen tareas como calibraciones, ajustes, entre otros, y las actividades operativas que me llevarán a definir la segunda opción, que serían las medidas alternativas. Aquí es donde realmente enfocamos la seguridad de máquina, la seguridad funcional de máquina como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es seguridad funcional? Básicamente, la seguridad funcional de máquinas son aquellas partes del sistema de control de la máquina que aseguran la seguridad del personal y de la misma máquina. Es decir, estas partes automáticas, estas partes de control que están enfocadas siempre a la seguridad, como por ejemplo el escáner láser que me determina si el área está o no siendo invadida por una persona que pueda que esté en riesgo, o un dispositivo habilitador que me permita realizar ciertos movimientos controlados, por ejemplo, con velocidad segura determinado por el encoder y evaluado siempre por un relé. Entonces, la seguridad funcional o los componentes de un sistema de seguridad funcional siempre tienen que estar presentes. Un dispositivo de entrada que evalúe la condición, un dispositivo de control que me determine si la condición es segura o no, y unos elementos que controlen los actuadores peligrosos. ¿Ok? En este momento me gustaría dar paso, Rodrigo, a si algunas personas tienen dudas o preguntas hasta el momento. Sí. Buenos días. Para eso lo que necesitamos, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano con el botoncito que tiene abajo. De lo contrario, continuamos. Continuamos, entonces no tengo consultas terminadas. Ok, perfecto. Entonces, conversando un poco de lo que es la gestión de la seguridad funcional, siempre debemos tener en cuenta que la gestión de la seguridad funcional de las máquinas es el debido proceso que se debe llevar a cabo en toda empresa que quiera contar con un sistema adecuado que cumpla con los estándares internacionales con el fin de mantener y mejorar la eficiencia de la productividad. Existen muchas empresas a nivel internacional o incluso locales que nos pueden dar estos estándares, como por ejemplo la ISO, que habla de la ISO 13849, que es la que me determina los diseños de los sistemas de seguridad en máquina, o por ejemplo la NFPA 79, que habla de seguridad eléctrica en máquina, o por ejemplo OSHA 1914147, que es la que habla de control de energías peligrosas. Estos estándares también nos ayudan a definir las mejores prácticas de mitigación y el proceso adecuado
¿cierto? Con los requerimientos particulares de cada máquina y personal involucrados, basados siempre en el historial de los accidentes a nivel mundial. Es decir, los estándares que existen hoy en día siempre hablan de una recomendación basada en los historiales. Ahora, con base en esto, los estándares siempre recomiendan tener estos 5 pasos para poder tener una adecuada mitigación de riesgos, empezando siempre desde un análisis de riesgo, como les comentaba anteriormente, para determinar, basado en las tareas y los peligros en las máquinas, cuál es la técnica adecuada. Con base en esto, siempre se debe tener un concepto de seguridad donde se definen los requerimientos funcionales de tal manera que estos equipos de seguridad sepamos cómo van a ser integrados al sistema de control y la productividad. Es decir, que si nosotros definimos una cortina de luz, ¿cierto? Que esta cortina de luz no pare la máquina siempre, sino que diferencie, por ejemplo, entre una persona y un producto entrando o saliendo de la máquina, con el fin de que la máquina esté constantemente produciendo a menos que haya un riesgo de que una persona atraviese esta cortina de luz y que el sistema se detenga, por decir algo, por zonas. Basado en ese concepto que se define integrándolo al sistema de control, en ese momento se puede definir el diseño y siempre se realiza la verificación para saber si el diseño que se está definiendo cumple con los estándares internacionales o los estándares que se han definido que se deben cumplir, basados en el análisis de riesgo. Si la verificación es positiva, pasaríamos ya a la parte de instalación, integración con el sistema de control y finalmente, y lo más importante en todo sistema de seguridad, es que se valide el cumplimiento tanto de las funciones de que están integradas a control como de la parte de seguridad que realmente se detenga la máquina o reaccione de acuerdo a cómo se haya definido según el concepto de seguridad y que los errores o fallas de los sistemas de seguridad siempre sean detectados en el caso de que así el nivel de seguridad definido lo requiera. Finalmente, al pasar la validación, se realizan planes de mantenimiento y mejora continua con el fin de definir si en algún caso un cambio de la máquina, una actualización tecnológica o un cambio en el proceso me genera riesgos adicionales o modificación de estos riesgos, y con base en eso nosotros debemos iniciar nuevamente el análisis de riesgo para definir estos cambios, cómo afectan a los sistemas de seguridad que tenemos para definir la actualización de ser necesaria. Y así siempre tener un ciclo constante en toda esta gestión de la seguridad funcional. Ahora, cuando nosotros hablamos de seguridad de maquinaria, uno de los más grandes mitos es que para controlar los riesgos siempre se debe detener el movimiento peligroso. Pero esto básicamente, como les comentaba, es un mito, ya que existen hoy en día maneras más seguras y comprobadas de mantener los riesgos controlados, ¿cierto? Como por ejemplo, sistemas de habilitación de velocidad segura, ¿cierto? O de separación por zonas, entre otros, que me permiten mantener un movimiento controlado y riesgos asociados controlados para que la máquina sea productiva y que las personas estén en una condición adecuada de seguridad. Esto me puede conllevar a aumentar la productividad de las máquinas, reduciendo las paradas no programadas como tal. Hoy en día se ha demostrado con la evolución de la tecnología y los requerimientos especiales de producción y mantenimiento que esto ya no es totalmente obligatorio, es decir, ya no es totalmente obligatorio detener 100% la máquina, ya que existen equipos y soluciones, como les comentaba, que mantienen la seguridad cuando incluso los movimientos todavía persisten, ayudando siempre a aumentar la productividad y manteniendo siempre los estándares de seguridad. Veamos un ejemplo. Tradicionalmente, en una máquina, por decir que tenga estos 2 rodillos, ¿cierto? Cuando se hacía la limpieza de los rodillos, tenemos siempre un punto de atrapamiento debido a que el sentido de movimiento me genera un riesgo de atrapamiento en este punto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros detenemos la máquina, siempre hay una inercia asociada y eso siempre es un riesgo adicional que hay que tener en cuenta. Entonces, la técnica de mitigación tradicional era aplicar el procedimiento de Loto en el caso de hacer la limpieza de los rodillos.
Por lo tanto, cada vez que yo quería limpiar el rodillo, debía detener, bloquear, limpiar una parte, puede ser la mitad o un cuarto del rodillo, devolverme, desbloquear, girar la máquina 45, 90, 80, 180 grados, dependiendo de la disponibilidad, y nuevamente realizar la limpieza. Eso me llevaba a tener tiempos altos de limpieza. ¿Cómo nosotros a través de la seguridad de máquina podemos ayudar? Entonces, se puede definir, tradicionalmente se definía, por decir algo, un control de acceso, ¿cierto? En una puerta que evita que el riesgo, cuando la máquina está en producción, sea peligroso para las personas. Es decir, siempre la producción de la máquina de manera nominal va a ser con personal productivo por fuera de la máquina. Pudiéramos tener un escáner láser que estando dentro de la máquina, o si alguien queda dentro de la máquina no se va a mover debido al riesgo que tiene actualmente esa persona. Aparte de eso, estas dos funciones se evalúan en un controlador de seguridad, que es el que toma las acciones en los movimientos peligrosos. Ahora, para yo hacer la limpieza con esta función de seguridad, el operador detiene la máquina, espera a que el movimiento peligroso se detenga totalmente, le da la opción de abrir y puedo entrar. Esto lo podemos determinar utilizando un encoder de seguridad con el cual nosotros podemos definir si la máquina se ha detenido o no. ¿Ok? En este momento ya no necesitaríamos los procedimientos de loto debido a que ya tenemos componentes de seguridad adecuados. Pero aún así, todavía necesitamos detener, limpiar, salir, reiniciar para mover los grados necesarios y volver a entrar para limpiar. Claro, me estoy ahorrando el tiempo de la aplicación del procedimiento de loto, puede ser un poquito más rápido, pero si nosotros utilizáramos una función de seguridad contemporánea, como lo puede ser un dispositivo habilitador de 3 posiciones, pudiéramos tener una función completamente diferente. ¿De qué manera? En este momento, el operador detiene la máquina, el movimiento peligroso se detiene y es detectado por el encoder, pasa a modo limpieza y con el dispositivo en la mano, ¿cierto? El operador puede presionar a la mitad y genera un movimiento inverso, dirección y velocidad segura en este caso, el cual es leído por el encoder, y el punto de atrapamiento que anteriormente estaba en esta parte frente al operador se lleva al lado contrario, al punto donde el operador no tiene acceso. Por ende, hemos trasladado el riesgo a otro punto y con el movimiento de velocidad segura de la máquina, el operador puede limpiar constantemente los rodillos y por ende disminuir los tiempos efectivos de la limpieza como tal. Y aquí con este ejemplo podemos ver básicamente de que los tiempos asociados a las paradas no productivas de las máquinas los podemos reducir y por ende, sin necesidad de aumentar la velocidad de la máquina o cambiar componentes de control como pueden ser los motores o la parte mecánica de la máquina, podemos aumentar la producción o la eficiencia operativa de las máquinas como tal. Me gustaría saber si hasta ahora tenemos alguna pregunta, alguna duda con los ejemplos que he presentado al momento, Rodrigo. Estamos atentos si es que alguien tiene alguna pregunta. Aquí tengo una. ¿De qué tipo de limpieza hablas? ¿Que el operador puede limpiar con una sola mano los rodillos? Pregunta Antoine. Sí, en este caso, el ejemplo, digamos que en el análisis de riesgo cuando se realizó, el operador utilizaba nada más un paño o digamos, una tela o un papel como tal para limpiar los rodillos. Por ende, necesitaba solamente una mano. Por esto, digamos que el dispositivo habilitador de 3 posiciones fue suficiente para realizar esta condición de seguridad. Ok. Daniel Soria, por otra parte, pregunta los encoders de seguridad, ¿qué series son? En el caso de SIG tenemos encoders de la serie DFS60S. D de dedo, F de foca, S de seguridad, 60, S de seguridad Pro. Esa es la gama con la que se cuenta en SIG como tal, que son clasificados y aprobados para sistemas de seguridad.
¿Esta botonera es la llamada hombre muerto? Pregunta Edgar. Sí, antiguamente era el concepto de que se le tenían a este tipo de elementos, dispositivo de hombre muerto. Hoy en día también el nombre es un poquito llamativo, ¿no? Entonces se le conoce como dispositivos habilitadores de 3 posiciones, en donde en la posición intermedia es la que realmente me habilita las funciones de seguridad. Si yo suelto el dispositivo o lo aprieto hasta la parte final, dispara o activa la función de segura, que en este caso sería detenerse. Habilitar en la posición intermedia es mover la máquina a velocidad y dirección segura en este caso. Perfecto. El colega Ronald Estrada nos pregunta, buenos días, ¿cómo puedo vincular a un sistema SCADA los equipos de seguridad? Esa es una pregunta que se va a responder más adelante con la integración que vamos a explicar en Industria 4.0, Ronald. ¿Vale? Ok, entonces continuamos, estimado Carlos, con tu presentación, y como les digo, pueden seguir, no esperen a que nosotros les digamos que tenemos algún espacio para hacer preguntas, sino que pueden ir escribiendo mientras van viendo la presentación en el sector de preguntas y respuestas, o levantando la mano y después yo les libero el micrófono para que hagan la pregunta de forma directa. Los dejo seguimos, Carlos. Excelente, gracias, Rodrigo. Bueno, algunos otros ejemplos que pudiéramos tener como seguridad contemporánea, ¿cierto?, que nos permiten y nos ayudan a la productividad de las máquinas, son, además de los dispositivos habilitadores, otros equipos como las cortinas de luz, los láser escáner, los radares, entre otros. Entonces, hoy existe una inmensa gama de productos y soluciones contemporáneas de seguridad que le dan la posibilidad a una empresa de ser altamente productiva con el mínimo de riesgo para las personas. Todo esto siempre debe ser integrado desde el diseño y se convierte en parte funcional natural de la máquina. Es decir, ya hace parte integral de la máquina como tal. Entonces, algunos ejemplos de las soluciones contemporáneas pueden ser dispositivos, por ejemplo, que me ayuden a separar por zonas, en donde, en este caso, por ejemplo, con un solo escáner de área, ¿cierto?, puedo tener 4 zonas, como se ve acá en el ejemplo, en donde 2 zonas, que pueden ser la 1 y la 2, están asociadas a la prensa de la izquierda y las otras 2 a la prensa de la derecha. La zona 2 y la 4 son de advertencia, de tal manera de que la prensa, dependiendo de la zona donde estoy, si es en la 2, la prensa baja lenta y segura, y en tal caso llego a pasar a la zona 1, la prensa se detiene. ¿Okay? Pero estando en esta zona, en la 2, la prensa de la derecha va a estar completamente activa a velocidad nominal. Si paso a la zona 1, aunque la prensa de la izquierda se detiene, estoy muy cerca de la prensa 2, entonces en ese momento la prensa 2 puede bajar su velocidad para, en tal caso que yo pase a la zona 3, la prensa se detenga más rápidamente. Entonces aquí podemos ver de qué manera puedo tener una solución de separación por zonas y velocidad segura integrada en una misma solución de dos máquinas o áreas. ¿Ok? Con respecto a los escáneres de seguridad, el portafolio de productos comprende desde los modelos más básicos, con entradas y salidas físicas, ¿cierto?, hacia los relés, hasta 4 conjuntos de campo de protección. Los modelos más avanzados con un bus de campo seguro incorporado, por ejemplo, con redes Profinet, ProfiSafe, Ethernet IP, SAFE Safety, entre otros, que incluyen hasta más de 128 campos de protección configurables. Es decir, yo puedo dividir mucho más, es decir, en este caso yo tengo 4 campos, yo puedo definir hasta más de 128 campos en un solo escáner como tal. ¿Ok? Incluso integrarlos a sistemas de vehículos automáticamente guiados o vehículos guiados, ¿cierto?, con funciones de seguridad, de tal manera de que con el mismo escáner yo pueda determinar si el espacio es libre, voy a velocidad nominal, si alguien se acerca a una zona, bajar la velocidad, y entre más se acerca voy a disminuir o detener la máquina como tal. ¿Okay? Aparte de eso, yo puedo diferenciar entre productos que salen y entran, ¿cierto? Diferenciar un pallet de una persona utilizando cortinas de luz con una función de suspensión temporal o muting, o aprovechar las ventajas de seguridad de la cortina de luz en un troquel, ¿cierto?,
para iniciar de manera segura el movimiento de troquelado. Cuando el operador, por ejemplo, cuando el operador ingresa las manos, el troquel está en la parte de arriba, ¿cierto? Retira la pieza, toma la segunda pieza, ingresa nuevamente las manos, el troquel sigue arriba y totalmente detenido, deja la pieza, la segunda pieza que va a trabajar, y al retirar las manos, el troquel automáticamente realiza su movimiento. Entonces, son funciones que se pueden trabajar de tal manera de que, por ejemplo, yo puedo tener funciones de reiniciar el movimiento peligroso de la máquina en condición segura, que en este caso serían las manos retiradas, bajo ciertos parámetros, que en este caso serían dos movimientos por ejemplo, de activar la cortina de luz. ¿Ok? Con base en las cortinas tenemos los modelos también, desde modelos básicos con protección de una sola zona de seguridad sin reset ni relé de seguridad integrado, que necesita, es decir, que necesita una unidad externa de evaluación, hasta cortinas con barreras de seguridad con conexión o comunicación IO-Link, que integran labores de control conjunto con la seguridad, es decir, medición de alto de pallets, comunicación NFC para diagnósticos con el teléfono celular, o muting incorporado sin la necesidad de dispositivos externos de detección de presencia inteligente, entre otros. Incluso ya se cuentan con radares de seguridad, los cuales están diseñados para resistir condiciones adversas o bastante fuertes, es decir, resistir, por ejemplo, a la resistencia a la suciedad, nubes de polvo, astillas de madera, partículas de plástico, chispas, incluso la insensibilidad a la luz ambiental, la radiación solar o las ondas infrarrojas, permitiéndoles siempre un funcionamiento confiable. ¿Okay? Entonces, de esta manera, en ambientes agresivos ya se pueden tener soluciones también de seguridad adecuadas. ¿Tienen dudas, preguntas? Creo que vi por ahí algunas preguntas. Sí, Ronald también nos pregunta alguna recomendación, la forma adecuada, puntos estratégicos de la instalación del equipo de seguridad en una carga Big Bag. Mira, la recomendación más adecuada básicamente sería hacer un análisis de riesgo. Debido a que basado en el análisis de riesgo, tú tienes que identificar el ambiente al que va a estar expuesto. Aparte de eso, también, por decir algo, el tránsito de las personas, las tareas que se van a realizar, y con base en esto, yo puedo definir, por decir algo, que el escáner, como tú lo puedes ver en este robot, debe estar del lado derecho, porque este es el lado operativo de las personas, y de este lado, por decir algo, hay otras cosas en donde no vamos a estar presentes, o hay una guarda, o hay algún producto. Y en este punto yo puedo determinar toda el área peligrosa como tal. En cambio, si yo pongo el escáner desde el punto izquierdo abajo, yo no voy a poder escanear detrás del robot, que sería esta zona. Entonces, basado en el análisis de riesgo, es que realmente nosotros determinamos la ubicación y los tipos de dispositivos y la función de seguridad que podemos utilizar. No sé si con esto respondo tu pregunta, Ronald. Después podemos conversar directo con Ronald, desarrollar un poco más, seguir por correo. Quiero darle la palabra a Fabricio, que nos quería hacer un comentario. Fabricio, ¿estás por ahí? No sé si tendrá activado Ahí sí, a ver. Fabricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Fabricio López de Cervecería Nacional. Era más bien de la diapositiva anterior, que nos hacías mención un poquito al tema de los accesos seguros con velocidades, exactamente. Gracias. Con velocidades lentas, que es más o menos el botón yo. Nada más manifestar que el tema del bloqueo loto, sí o sí no se va a dejar de utilizar, pues no, es un bloqueo para un acceso seguro con cero energía. Más bien lo que tú estabas mencionando un poco era el tema de un acceso con un SAM, un acceso seguro con una velocidad controlada. Es eso nada más, contar en ese tema. Muchas gracias, Fabricio. Tienes toda la razón, sí. En este caso, la función que estábamos evaluando, la actividad específica que estábamos evaluando, era la limpieza de rodillo. Muchas gracias por la aclaración, porque definitivamente los procedimientos de loto nunca van a ser
reemplazados al 100% por los dispositivos o las funciones de seguridad, ya que por decir algo, en el reemplazo de un motor, en el cambio de una cadena o alguna otra actividad de mantenimiento mayor, siempre vamos a requerir el uso de procedimientos de bloqueo y etiquetado. ¿Okay? Gracias, Fabricio. A ustedes, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Rodrigo? Sí, hay una pregunta que a ver si se puede comunicar en este minuto Jared. ¿Estás por ahí, Jared? Sí. Ya. Sí, acá Antón nos hace una pregunta. ¿Puedes contarnos un poco más de radares de seguridad? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el alcance de detección? ¿Se puede parametrizar la zona de monitoreo? Eso fue un webinar que hicimos en la semana pasada, pero me gustaría que tú nos pudieras contar un poco, Jared, para esta pregunta. Sí, rapidito, para no desviarnos mucho del tema, el radar de seguridad, bueno, funciona por tecnología radar, es un dispositivo también para proteger zonas, esta vez en 3 dimensiones a diferencia de los escáneres, funciona por la reflectividad del objeto, en ese sentido se aprovecha un poco de las propiedades del cuerpo humano, que como saben está compuesto un 70% de agua, entonces la reflectividad del cuerpo humano, al igual que de los metales conductores, es bastante alta. Entonces se aprovecha un poco de esa característica para poder hacer la detección. Luego, el radar detecta movimiento. Entonces, activa sus salidas de seguridad cuando detecta movimiento dentro de una cierta zona segura. Movimiento de hasta unos pequeños centímetros. De hecho, se han hecho pruebas de que detecta movimiento incluso de la respiración de la persona. Entonces, de esa forma se gatilla la acción de seguridad. El alcance son 4 metros. ¿Se puede parametrizar la zona de monitoreo? Sí y no. Lo que se puede parametrizar es solamente el alcance máximo, no así el cono de detección. El radar tiene un cono de detección que es predeterminado, tiene solamente 2 ángulos que se pueden configurar, que es 55 grados y 20 grados me parece. Y luego solamente se puede configurar el alcance, pero no así la zona de detección en particular como se puede hacer con un escáner de seguridad. Lo que sí, y para cerrar el tema, el radar de seguridad, al contrario de los escáneres, se aprende el entorno, entonces no se ve afectado por la forma que tenga la máquina. Eso es un punto a favor también, en favor, valga la redundancia, de los radares. Y eso, o sea, si después, si existen más dudas, te puedo enviar más información, Antoine, pero básicamente ese es el tema de los radares. Gracias, Jared. Como les comentaba, tenemos un webinar, lo pueden encontrar en el LinkedIn de Sixo América y ahí van a ver con mucho más detalle el tema. Carlos, ¿continuamos? Excelente, gracias, Rodrigo. Gracias, Jared. Bueno, entonces, conversando un poco de lo que es la seguridad inteligente en la industria 4.0 y para responder también a la pregunta que Ronald hizo en su momento, básicamente aquí lo que nosotros tenemos una solución en donde ahora se pueden consultar más datos de diagnóstico y simplificar el sistema de cableado. ¿Ya? Una solución de seguridad inteligente e integrada siempre les ofrecerá todos los datos necesarios para obtener una visión del estado de la máquina o las líneas de producción. ¿Okay? Las capacidades inteligentes siempre permiten contar con datos en tiempo real con el fin de que los usuarios finales logren nuevas eficiencias, mejoren la calidad del producto y aumenten la capacidad de respuesta de las operaciones. Estos sistemas son menos susceptibles a las interrupciones y pueden contribuir a mejorar la productividad y la rentabilidad en las operaciones. Es decir, si se aprovecha el poder de los datos sobre la seguridad y funcionamiento, se puede mejorar considerablemente también el cumplimiento de los estándares de seguridad funcional de maquinaria y el rendimiento, como les comentaba. El acceso a los datos del sistema de seguridad y la transformación de su información significa que aumentaremos la productividad de la máquina y reduciremos al mínimo el tiempo improductivo como tal de la máquina. Para lograr esto, básicamente, lo que nosotros debemos tener en cuenta que el modelo básico de la empresa conectada, ¿cierto? Conlleva estos 4 puntos o cuatro pasos, digamos, básicos, en donde el primer paso es considerar el acceso a la información de todas las máquinas y procesos de las máquinas. Por ende, se debe digitalizar las variables críticas y más relevantes.
Ya veremos cómo hacemos esa parte. Con el fin de que a través de soluciones de software se analice dicha información para poder tener métricas adecuadas y así poder definir un plan de acción desde la gerencia de producción y mantenimiento, tanto a corto o largo plazo. Desde la cadena de abastecimiento, es decir, la compra de materia prima, hasta la disponibilidad del producto final de los clientes, ¿cierto? Como también la planificación de mantenimientos y paradas programadas de las líneas de producción. Finalmente, basados en toda esta información, se pueden crear procesos de mejora continua y optimización de los procesos productivos, teniendo en cuenta estadísticas actualizadas en tiempo real de todas las máquinas de la planta versus la demanda del mercado. Entonces, ¿cómo nosotros digitalizamos la información en el caso de los sistemas de seguridad? Entonces, es relevante, nosotros debemos tener en cuenta de que primero debemos definir cuál es la información relevante de cada una de las máquinas de la planta que necesitamos obtener, ¿cierto? Se debe tener siempre un sistema de comunicación que transmita todos estos datos, ¿cierto? Desde el punto más bajo, ¿cierto? De la planta, es decir, todos los equipos de campo de la máquina, hasta incluso pasar por servidores locales y sistemas de información o datos en la nube, ¿cierto? Con esto, básicamente podemos hacer que la información sea consultada en todos los niveles productivos de la empresa, desde la operación de la máquina, es decir, el operador, hasta la parte de gerencia. Entonces, en el caso de los sistemas de seguridad, ¿okay? Podemos encontrar soluciones sencillas en donde tenemos equipos de campo conectados a un relé y por medio de lo tradicional es entradas y salidas discretas o análogas hacia un PLC, ¿cierto? Llevábamos la información. Ya hoy en día podemos contar con redes de comunicación desde los relés o controladores de seguridad en donde a través de un solo cable puedo llevar toda la información necesaria, incluso haciendo redes, como en el caso de los escáneres, con una comunicación EFI o entre controladores, o incluso con una serie de elementos electromecánicos, ¿ok? Que aunque están en serie, yo puedo determinar toda esa información en un relé y a través de la comunicación llevar esto hacia servidores o PLCs que reciban esa información, ¿cierto? Y la transmitan adecuadamente. Obviamente la información que nosotros vamos a definir, que vamos a transmitir hacia el PLC o hacia los servidores, es la que realmente sea relevante para los procesos, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos que tenemos, como les comentaba, la comunicación en serie de los equipos, la conexión en serie de los equipos. Nosotros tenemos en SIG una tecnología que sería FlexiLoop, el cual está conectado todos los equipos en serie a un controlador de seguridad, del cual sería el FlexiSoft, ¿cierto? De tal manera de que la función de seguridad la realiza el controlador como tal, basado en el estado de cada uno de los componentes, y a través del FlexiLoop, a través de esa comunicación, yo puedo diagnosticar individualmente a cada uno de los equipos, tanto dentro del controlador como tal, como llevarlo a una pantalla HMI, como incluso subirlo a los servidores, como le había comentado previamente. Asimismo, tenemos otros ejemplos con los escáneres láser, ¿cierto? Que pueden contar con una comunicación nativa de SIG, que sería EFI, ¿cierto? Que al llevarlo al controlador, el controlador a través de estos canales de comunicación puede determinar y leer la información de cada uno de los escáneres para tomar acciones adecuadas de seguridad. O incluso, por ejemplo, en las cortinas de luz, a través de IO-Link, ¿cierto? Subir toda la información de las cortinas de luz a un servidor, incluso a la nube. Toda esta información puede ser subida a la nube de acuerdo a la arquitectura de comunicación y a la arquitectura de la información que nosotros tengamos en cada una de las plantas. ¿Ok? Hasta aquí, Rodrigo, ¿hay alguna pregunta, duda? Sí, tenemos una pregunta de R. Chourio. Pregunta de SIG posee tecnología IO-Link. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? ¿Hay diferenciación en costo de adquisición de sensores con IO-Link frente a los tradicionales? ¿Lo respondes tú esto, Carlos? Lo respondo yo mejor, Rodrigo, Jared. Ok, Dale. me imagino. Sí.
Bueno, voy a hablar en particular de seguridad industrial. SICK sí posee sensores con tecnología IO-Link, por ejemplo, cortinas de seguridad con esa tecnología. La ventaja es que puede incorporar, además de la función de seguridad, funciones de control adicional a la función de seguridad con el mismo dispositivo, eso a través de la interfaz IO-Link. Por ejemplo, como decía Carlos anteriormente, medir la altura de lo que está pasando, si es que es una aplicación de muting o algo por el estilo. ¿Cuál es la ventaja? Además, es que se tiene mayor información acerca del diagnóstico de la cortina, se puede saber exactamente qué está detectando, si es que tiene algún haz que está detectando algo, por ejemplo, o cuál es la potencia de luz, si es que está desalineada, etc. Y respecto al costo, al igual que con las otras divisiones, los sensores IO-Link valen exactamente lo mismo que un sensor normal. De hecho, para todas las divisiones lo mismo. Ya todos los sensores que están saliendo desde el último año hasta ahora, yo diría que el 90% vienen con IO-Link, así que no representa ningún alza en el precio, al contrario, de hecho. Normalmente los sensores que van saliendo nuevos son más baratos que los antiguos. Para terminar con las preguntas de Richaurio, hace otra pregunta aquí abajo, no las entiendo muy bien. Otra pregunta es que ¿se pueden usar sensores IO-Link en sistemas tradicionales sin usar las opciones de IO-Link? Es como me rara. No, sí, yo la entiendo, no te preocupes, sí. Si es que si es que por ejemplo, la cortina de seguridad no se conecta a la interfaz IO-Link, funciona como un dispositivo común y corriente. Pero si se conecta al bus de IO-Link o a un master IO-Link, se pueden sacar estas opciones adicionales básicamente del producto. Pero si no se ocupan, puede funcionar como un dispositivo estándar. Perfecto. Edgar Lohan nos pregunta cómo se comunican o se pasan datos entre el controlador de seguridad y el controlador de la máquina para brindar una seguridad correcta. Mira, para responder la pregunta de Edgar, el que toma las decisiones y el que toma el control de la parte de seguridad siempre va a ser el relé, ¿ya? Es decir, por las características y las situaciones de seguridad, por decir algo, si hay un área que está siendo, digamos, obstruida por una persona o si alguna puerta se abrió, el relé o controlador de seguridad es quien toma la decisión y activa o desactiva en su defecto el equipo de seguridad de salida, como puede ser un variador de seguridad, un par de contactores, un servo drive de seguridad, ¿cierto? Mientras que la comunicación aguas arriba, es decir, del relé hacia el PLC o hacia los servidores, es solamente para diagnóstico. Es decir, la seguridad correcta, como tú lo llamas, como tú lo comentas, siempre va a ser realizada entre el dispositivo de entrada, la lógica que en este caso sería el controlador, y la salida directamente. Los PLCs de control y los servidores solamente, en este caso, están siendo usados para diagnóstico. En algunos casos existe tecnología que puede ser integrada entre seguridad y control, pero bueno, esas son otras opciones que también existen en el mercado. Lo que estamos viendo aquí actualmente básicamente es que toda la información hacia arriba siempre va a ser de diagnóstico. ¿Ok? Ronald, quería hacer una consulta a él, estoy abriendo el micrófono para ver si la puede hacer directamente. Señor Ronald Estrada. Podemos seguir, continuamos después si Ronald después alcanza a hacer su consulta. Entonces, ya teniendo, digamos, digitalizada toda esta información, ¿cierto? Lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta es que, como les comentaba, los relés son los que realmente toman la decisión de la información. Entonces, los relés pueden determinar la información del proceso y diagnósticos, tanto del SCAR como los encoders, las cortinas de luz, las paradas de emergencia, entre otras, ¿cierto? Siempre tiene información disponible para que el PLC de control o los servidores de datos puedan obtener esa información de él, del controlador como tal en este caso. Existen variedades de protocolos, como les comentaba, Ethernet, DeviceNet, Profinet, ProfiSafe, entre otros. Y con base en esto nosotros siempre podemos hacer mantenimientos remotos, incluso mantenimientos predictivos, ya que nos podemos conectar a diagnosticar directamente el sistema de seguridad. Un ejemplo puede ser la cortina de luz
en este caso una DTEC 4, el cual, si yo tengo un celular que tiene comunicación NFC, ¿cierto? Yo puedo leer la información de la cortina de luz. Como decía Jared, puedo saber el estado de los haces de luz, puedo saber el estado como tal de los componentes eléctricos como tal, entre otras cosas, ¿cierto? Ahora, con esa información, como les comentaba, yo puedo determinar, por ejemplo, la frecuencia de acceso a la máquina a través de diferentes puntos de acceso. Puedo tener el funcionamiento de cada uno de los dispositivos, si están en falla, si las puertas están abiertas, si están deshabilitados o si están bien, entre otras cosas, dependiendo de cada uno de los dispositivos, ¿cierto? Y el estado como tal del equipo, según las fallas, por ejemplo, falla por diagnóstico, falla por discrepancia entre canales, falla por algunas de luz o la función de muting no se completó adecuadamente, ¿cierto? Entonces, básicamente, con la transformación y almacenamiento de datos como tal en información relevante para crear reportes, es donde nosotros realmente vamos a obtener que en la industria 4.0 vamos a obtener las mejores eficiencias, ya que si combinamos la información de procesos, por ejemplo, de lo que obtenemos de los escáneres, podremos crear información que nos permitirá entender cómo ha sido utilizado tanto los dispositivos como la máquina y asegurar un correcto funcionamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos un reporte, como el que estamos mostrando acá, en donde tenemos los diferentes tipos de paradas que tiene una máquina. Entonces, existen paradas por emergencia, por guardas o por proceso, ¿cierto? Asimismo, nosotros podemos determinar en cada uno de estos, ¿cierto? Si fue por un atasco, un ajuste, por deterioro de material, por falta de material, por limpieza, entre otros. Nosotros podemos integrar, ¿cierto? En sistemas de supervisión y demás, decirle al sistema específicamente por qué abrió una guarda, por ejemplo, o por qué entré a una zona peligrosa que está siendo detectada por un escáner. Y con base en eso yo puedo analizar y contextualizar la información recibida por la máquina para tomar mejores decisiones, incluso en tiempo real, respecto a la producción como tal. ¿Ok? Ahora, imagínense una parada de emergencia. Imagínense lo siguiente, las paradas de emergencia solamente pueden ser utilizadas ante una situación que ponga en riesgo a las personas, el medio ambiente o la máquina. Eso es lo que dicen los estándares. Ahora, basado en eso, para ingresar a una máquina no se debería utilizar el paro de emergencia, ya que es una operación, digamos que rutinaria o normal, el entrar a una máquina. Pero si en los reportes yo estoy viendo que hay demasiadas paradas de emergencia, ¿ok? Yo puedo definir o puedo, digamos, analizar dos cosas. Primero, pueda que la máquina tenga muchas condiciones peligrosas que los sistemas de seguridad actuales no puedan prevenir, como por ejemplo que la máquina esté iniciando inadvertidamente a cada rato y por ende el operador estando dentro de la máquina presiona el paro de emergencia para detener a la máquina. Eso es una condición peligrosa que si se determina que esa es la razón del por qué presionan tanto el paro de emergencia, nos daremos cuenta de que el sistema de seguridad no es el adecuado y por tanto podemos tomar acciones para remediar esta condición. Ahora, por otro lado, si tenemos un sistema de seguridad adecuado, pero el operador todavía tiene la costumbre de que cada vez que entra presiona el paro de emergencia, ¿cierto? Y lo vemos en el reporte, podemos definir, por decir algo, que solamente es el tercer turno que presiona 20 veces el dispositivo de seguridad, el dispositivo de parada de emergencia, mientras que en el turno 1 y 2 solamente lo presionan una o ninguna vez. Entonces ahí podemos definir que la condición es totalmente personal y con base en eso nosotros podemos tomar acciones como por ejemplo un reentrenamiento para las personas. Finalmente, para completar el proceso y estar alineados con la industria 4.0, se debe monitorear y registrar toda esta información y reportes continuamente con el fin de que nos ayuden a crear y mejorar los planes de acción que se llevan a cabo en la planta. Así tener mayor eficiencia a la hora de mejorar la productividad, ya que el resultado de los cambios realizados siempre estará disponible. Estos planes de acción y procesos de mejora continua basados en la información en tiempo real nos ayudarán a reducir los tiempos improductivos de las máquinas, el personal de operación e incluso aumentar y garantizar el cumplimiento de las auditorías.
Adicionalmente, toda esta información también nos ayuda a aumentar la visibilidad del comportamiento de los trabajadores y las máquinas, y así como también crear planes de mantenimiento predictivo e incluso mejorar o implementar mantenimientos autónomos que el personal operativo pueda llevar a cabo y planificar con mayor eficiencia las paradas programadas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta. Sí, Ronald Estrada nos hace una consulta. Dice, ¿cuál es el alcance máximo del relé con los equipos de sensor, escáner? ¿Hay alguna limitante? Mira, el alcance depende de las características de los equipos. Ya, no sé si Jared nos puedes dar unos ejemplos, por ejemplo, en comparación entre el Flexi Classic y el Flexi Soft. Tengo una duda, ¿es alcance del cableado o alcance del escáner, por ejemplo, de detección? Eso es lo que no estoy seguro. Porque si en detección, por ejemplo, los escáneres llegan hasta 9 metros, con 275 grados de alcance, lo que genera un área bastante importante. Y en cableado máximo es hasta, me parece que hasta 30 metros entre el escáner y el controlador. No sé si esa es la pregunta, no estoy seguro si es que la respondí bien. Sí, Ronald tiene un problema con su micrófono, me dijo hace un rato atrás, así es que después le voy a pedir que continúe la pregunta por... ambas me preguntan, ambas. Ok, entonces para el caso de los escáneres, el alcance máximo que tienen es de 9 metros, el mínimo son 3 metros y 9 metros de radio, por supuesto, para el campo de protección, y con 275 grados de cobertura, digámoslo así. Y para como les decía, el tema del cableado máximo me parece que son 30 metros, 30 o 25 metros, entonces tendría que chequear eso. Máximo de cableado entre el escáner y el controlador de seguridad o el relé. Ok, yo de todos modos a todas las personas que se inscriben les vamos a enviar un mail con la presentación que estamos haciendo y todas las consultas que quieran hacer adicionales, bienvenidas. Tengo una consulta de Francisco Riascos, le estoy aquí abriendo el micrófono para que él la haga directamente. ¿Puede ser, Francisco? Sí, claro. Buenos días para todos. Buenos días. De hecho, lo que mencionaba el ingeniero Carlos ahora referente al paro de emergencia, pues para mí, pues también trabajo como consultor de seguridad. De hecho, el paro de emergencia se tipifica como que si no fuera una función de seguridad, ¿cierto? Porque cuando se aplica, como él bien mencionaba, o sea, no debería aplicarse. Por temas de pérdida de la confiabilidad, hay gente que va a comer el paro de emergencia, no. Entonces va perdiendo su nivel de desempeño. Y si alguna vez hay que aplicarlo, es porque las otras funciones de seguridad que deberían estar se han perdido o fue un diseño incorrectamente realizado. Era eso básicamente. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Me pareció que había alguien más que levantó la mano, Abigail. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Le cedo el audio? No, no lo tenemos. Abigail, si quieres hacer algún comentario, lo puedes hacer por el chat. Mientras tanto, ¿podemos continuar, Carlos? Nos van quedando pocos minutos. Perfecto, no, básicamente eso era lo que les quería comentar en el webinar. Como decía Rodrigo, cualquier consulta o información que necesiten, pues estamos abiertos a resolverlas por correo y demás. Solamente me resta agradecerles y bueno, comentarles que nosotros como BDA Services, siendo partner de SIC como tal en el tema de seguridad de maquinaria, podemos ayudar a los clientes también en el ciclo o en la gestión de la seguridad como tal, como habíamos comentado en su momento, ¿no? Nosotros estamos ubicados, nuestra base principal está en Chile y en Estados Unidos, y tenemos capacidad para cubrir Latinoamérica, teniendo pues como foco principal el cono sur, ¿no? Todo lo que tiene que ver con automatización y software, control de movimiento y pues, seguridad de maquinaria. Y finalmente, pues invitarlos a unas capacitaciones online que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Tanto en redes industriales y la transformación de la era de la transformación digital, parte de virtualización y servidores y control de energías peligrosas como tal. Digamos que todo esto también como impulsando también la parte tanto de seguridad como de industria 4.0.
Finalmente, pues no me resta más sino agradecer a todos por su atención y bueno, creo que podríamos tener unos minuticos más por si de pronto tienen alguna duda o pregunta. Efectivamente, damos los últimos 5 minutos, ya son las 12:02 acá en Chile, llevamos 1 hora, el máximo de tiempo que tenemos como... Era 1 hora, pero dado el interés y la gran cantidad de preguntas, vamos a extender unos minutitos. Edgar pregunta si van a existir más seminarios enfocados a la seguridad de máquinas o que estén grabados. Mira, te pido que estés atento a las redes sociales, especialmente a nuestro LinkedIn. Nosotros vamos a editar varios webinars, más de 20 webinars que vamos a hacer en distintas materias y los vamos a publicar todos en un listado para facilitar y lo vamos a dejar fijo ese listado dentro de las publicaciones del SIC Sudamérica, para que tú puedas ir eligiendo los que más te interesen. Después, Néstor Paredes, en mi correo dice, bueno, que le enviemos la información, por supuesto, les vamos a enviar videos a todos, perdón, la presentación a todos. ¿Dónde vamos a colocar el video? Lo colocamos en una página que se llama octobertech.cl, pero para llegar a ese link, para facilitar las cosas, cuando ya tengamos este video editado de este webinar, lo publicamos en el link, en el LinkedIn, y luego tú haces clic y vas a ir a dar a donde va a estar alojado. Así que ahí puedes hacer todo lo que, puedes hacernos todas las consultas que requieres. Como les digo, les vamos a enviar un correo, porque hay algunas preguntas que son más específicas aquí, como para hacer cursos posteriormente, o hacer algunas conversaciones directas, entonces eso lo podemos coordinar nosotros internamente. Respecto de, dentro de su cartera de servicio, ¿también realizan assessment de seguridad de máquinas? Sí, Carlos. sí, nosotros como BDA Services, como les comentaba, tenemos incluso la capacidad de hacer o de llegar a toda la gestión de la seguridad, es decir, desde hacer análisis de riesgo, definir los procedimientos, implementar sistemas de seguridad a través de los equipos que provee SIC, pues, implementar estas soluciones como tal, integradas a control y a la industria 4.0 como tal. Entonces podemos ayudarles en todo el ciclo y toda la gestión de la consultoría y la parte de proyectos. Bueno, llegamos al final entonces, le agradecemos a todos su colaboración, su atención, y les pedimos que sigan atentos a nuestras redes para que vean cuáles van a ser los siguientes temas que vamos a estar exponiendo, y atentos al mail que les vamos a enviar con la información. Muchas gracias, gracias Jared, gracias Carlos.